vamos a pasar a lo que será nuestra clase, a continuar con nuestro estudio que tenemos los domingos por la mañana, que es ahí en la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Carta que escribe Pablo a los filipenses. Estamos viendo ahí, hermanos, en el capítulo 4, y empezamos a considerar, hermanos, la semana anterior, empezamos a considerar acerca de los versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. En donde dice el apóstol Pablo, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En esa parte, hermanos, que comenzamos a ver el domingo anterior, vamos a tener nuestro estudio. Y lo habíamos titulado así, o subtitulado, hermanos, en nuestro estudio: pensar y actuar como cristianos. Pensar y actuar como cristianos. Y el versículo 8, hermanos, empieza con esa frase: por lo demás, dice el apóstol Pablo, por lo demás, como si el apóstol Pablo estuviera uniendo estos dos versículos 8 y 9 con todo lo que habíamos visto desde el principio del capítulo 4. Como si el apóstol Pablo dijera: esta es la conclusión de todo lo que ya vimos, ¿sí? De nuestro actuar, de nuestra vida como cristianos, de vivir, de regocijarnos, de ser ejemplo en nuestra vida como cristianos, ¿sí? De preocuparnos por nuestra salvación, de preocuparnos por nuestra conducta como cristianos. Y aquella razón o aquel motivo que daba el apóstol Pablo en cuanto a que nos preocupáramos por ello, ya que estaba cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el apóstol Pablo, después de haber visto todo eso, vamos a llegar a los versículos 8 y 9, como tratando el apóstol Pablo, preparándose para concluir, precisamente para concluir esta carta a los filipenses. Empieza a nombrar, hermanos, una secuencia de algunas palabras o de algunas cosas, hermanos, que deben de formar parte en nuestra vida o nuestro pensamiento y en nuestra conducta, que deben dirigir nuestro pensamiento y nuestra conducta como cristianos, ¿verdad? Y mencionaba ahí, hermanos, lo primero que menciona el apóstol Pablo. No lo vamos a ver tan profundamente, hermanos, simplemente vamos a hacer un comentario acerca de estas cosas que está mencionando el apóstol Pablo. Y de una manera u otra tratar, hermanos, de dar una explicación sencilla de cada una de las cosas. Lo primero que menciona el apóstol Pablo, ¿fijaron qué es ahí? Todo lo verdadero, ¿sí? ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? A todo lo auténtico, a todo lo real, aquello que no tiene falla, aquello que es sincero, ¿verdad? Aquello que es sincero. Entonces, dice, en esto piensa, en lo verdadero, busca la verdad, todo aquello que no tiene falla, todo aquello que no tiene mentira, ¿sí? Entonces, dice, piensa en eso, todo lo verdadero. Después menciona ahí todo lo honesto, hermanos, hablando de honestidad, hablando de no solamente de sinceridad, como lo mencionaba ahí lo verdadero, sino lo que es honrado, lo que es decoroso, según el diccionario. Cuando busca uno la palabra honesto, quiere decir que abarca gran parte, hermanos, de aquello que es decoroso, todo aquello que puede ser agradable, ¿sí? En cuanto a la persona. Después menciona ahí, hermanos, todo lo justo, se hace referencia a lo que es recto, y que hablábamos siempre, hermanos, que una de las principales características de Dios, hermanos, es eso, ¿verdad? Que ser justo, y esa debe de ser parte también de cada uno de nosotros. Menciona también, hermanos, el apóstol Pablo, todo lo puro, aquello que tiene una buena raíz, todo aquello que es santo. Y lo hace énfasis ahí, hermanos, y la palabra de Dios en cuanto a las cualidades de nosotros como cristianos,
en diversas ocasiones, hermanos, nos menciona acerca de que debemos guardarnos puros. Lo amable se traduce, hermanos, una palabra muy sencilla, hermanos, todo aquello que es amable, todo aquello que proviene, es una palabra que se desglosa, hermanos, de la palabra o del significado de la palabra amor, hermanos, se refiere, hermanos, a todo aquello que provoca una respuesta, hermanos, de amor. Todo lo hermoso se puede llamar así de esa misma manera también. Y por último, mencionaba todo lo que es de buen nombre. ¿Sí? Es lo que está mencionando el apóstol Pablo, todo lo que es bueno, todo lo que puede ser de utilidad para nuestra vida, en cuanto a las acciones, en cuanto a las palabras también, hermanos, todo aquello que es de buena reputación. La palabra se refiere específicamente a todo aquello que se habla bien, lo que es respetable, lo que se puede elogiar, ¿sí? Entonces, hace esa lista el apóstol Pablo para que nosotros entendamos qué es lo que debe estar lleno nuestros pensamientos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué llenar de buenos pensamientos, llenando de buenos pensamientos cada uno de nosotros? Para que a su vez, hermanos, al estar lleno de buenos pensamientos, hermanos, nuestras acciones reflejen lo que nosotros estamos pensando. Yo les hacía una pregunta, hermanos, la semana anterior. Yo les decía que si no les gustaría saber lo que los demás piensan, que tuviésemos nosotros la capacidad de saber lo que piensan los demás, ¿sí? Y vi alguna sonrisa y yo creo que sí nos gustaría saber lo que piensan los demás. Muchas veces nos preocupamos tanto por lo que piensan los demás, ¿sí? Y a veces se nos queda un hermano viendo y dice, ¿qué estará pensando de mí el hermano? Y quisiéramos saber qué es lo que está pensando. No lo tenemos, no tenemos esa capacidad. Muchos de los problemas, hermanos, que se ocasionan actualmente, hermanos, es porque a veces nos imaginamos lo que pueden estar pensando, que no es lo real, pero nosotros lo pensamos y a veces, hermanos, ya no le voy a saludar al hermano porque se me hace que él piensa mal de mí. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad. El único que tenía esa capacidad de saber, hermanos, cuál era el pensamiento de las personas era nuestro Señor Jesucristo. Inclusive, hermanos, cuando Él veía que alguien se acercaba a Él sabía las intenciones de cada uno de ellos, ¿sí? Él sabía hasta las intenciones. Inclusive, ¿por qué tenés eso en vuestros pensamientos? Les dicen en más de una ocasión aún a sus propios discípulos. ¿Por qué? Porque está viendo sus pensamientos. Y les voy a decir algo, hermanos, y esto es bien importante que nosotros tomemos en cuenta. El Señor, nosotros estamos aquí en esta mañana, nosotros cantamos, nosotros oramos, nosotros escuchamos de la palabra de Dios, pero el Señor, hermanos, sabe con qué intención vinimos el día de hoy. Si nosotros, hermanos, vinimos con la intención de adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, si nosotros vinimos de toda voluntad, hermanos, y con mucho agradecimiento a Dios, Dios lo sabe. Pero si nosotros vinimos con otra intención, hermanos, o porque alguien nos dijo que viniéramos, o porque alguien tenemos que cumplir con alguien más, también Dios lo sabe. En pocas palabras, hermanos, a quien le vamos a rendir cuentas es a Dios. Y Dios sabe no solamente lo que nosotros hacemos, no solamente lo que nosotros hablamos, sino también lo que nosotros pensamos. Y al final de cuentas, hermanos, Dios es quien nos va a dar la recompensa en cuanto a lo que nosotros hayamos hecho y con la intención con la que lo hayamos hecho. El apóstol Pablo, cuando escribía a los Corintios, decía, en cuanto a que alguien sus acciones las hiciera muy llamativas, ¿sí? En su vida, en nuestra vida podemos llevar a cabo acciones muy llamativas, como por ejemplo, ¿cuál? Pues repartir todos nuestros bienes y dárselo a los pobres, dice el apóstol Pablo. Y yo creo que eso, hermanos, sería una acción muy buena. Yo creo que eso, hermanos, sería una acción muy loable y muy alabable por todo el mundo. Pero dice el apóstol Pablo que si nosotros hacemos ese tipo de acciones, pero no hay amor en nosotros, ¿qué dice el apóstol Pablo? De nada sirve, ¿sí? De nada sirve. ¿Por qué? Porque no te están haciendo hacerlo, porque no sientes amor al hacerlo. Inclusive normalmente cuando alguien hace eso, la mayoría de las veces lo hace para recibir alabanza de parte de los demás.
Y cuando el Señor Jesús en su ministerio hablaba acerca de eso, dice, ya tienen lo que ellos querían, que es la alabanza de los hombres. Los hombres lo alaban y hasta ahí llega. No recibes la alabanza de Dios. Entonces, todo tu pensamiento debe estar de acuerdo a qué? A tus acciones. Si nosotros estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, Dios lo sabe. Pero si no lo estamos haciendo, también lo sabe. Entonces, nuestros pensamientos, hermanos, van pegados a nuestras acciones. Y cuando ustedes, hermanos, quieran saber de alguien qué es lo que piensa en su vida como cristiano, o qué tanto valor le puede dar a su cristianismo, vean lo que hace. ¿Sí? Vean lo que hace. Muchas veces las acciones demuestran lo que hay en nuestro corazón. Si ustedes ven a un hermano o a alguna hermana que se preocupa por estar aquí, se preocupa por servir, se preocupa por estar al pendiente de las necesidades de la iglesia, de la congregación, de las necesidades que hay a todo alrededor, que siempre está viendo qué es lo que necesita, yo les voy a preguntar qué pensamiento tiene esta hermana o este hermano. Tiene pensamientos que van de acuerdo a qué? A sus acciones. ¿Sí? Pero también, si ven a un hermano que es indiferente a venir a congregarse, si es indiferente al servicio del Señor, si es indiferente a los enfermos, si es indiferente a la congregación, si es indiferente al trabajo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, también vamos a darnos una idea de lo cuales son sus pensamientos. ¿Se fijan? Sin tener esa capacidad de hacerlo, nuestras acciones revelan lo que nosotros llevamos por dentro. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo, nos da a entender, piensa y actúa como cristianos, como un cristiano. ¿Sí? Piensa y actúa. Si solamente lo piensa, yo creo que si nosotros, hermanos, tuviésemos la oportunidad de salvarnos con nuestros pensamientos, ¿cuánto nos salvaríamos? Yo creo que mucho, ¿no? Bastante, sin nuestros pensamientos. Pero si no demostramos nuestros pensamientos, si no llevamos a cabo o actuamos esos pensamientos que tenemos, ¿de qué no creen ustedes que sea más importante? Porque de buenas intenciones, si nosotros nos salváramos por buenas intenciones, yo creo que muchos nos salvaríamos. Y lo dijo el apóstol, bueno, lo dijo Santiago, hermanos. Lo dijo Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Sí? La fe sin obras es muerta. Les voy a hacer una pregunta, ¿tienen frío? Si tienen frío, pues dice, porque si está algo que yo lo veo que están ahí, tienen frío. No tienen frío, bueno, no tienen frío, ¿no? Bueno. Está muy bien, dice que le frío. Bueno, les decía, la fe debe ir acompañada por buenas obras. ¿Por qué? Porque de buenas intenciones siempre vamos a tener buenas intenciones. Como aquel que se acerca, porque ahorita me acordé por el frío. Si alguien tiene frío, ustedes lo ven, tiene mucho frío, y si ustedes se acercan con ese que tiene frío, y está ahí, tengo frío, y va uno bien a comer, hermano, sería bueno que se tapara. Es un buen consejo, ¿no cree? Necesita taparse porque se va a enfermar. Pues sí, dice Santiago, no le digas eso. Llévale algo para que se tape. O alguien que tiene hambre, ahí con cara de hambre, con cara de que no almorzamos. ¿Almorzaron ustedes? ¿Desayunaron? Sí. No. Bueno, yo tampoco. Bueno, yo una taza de café, nada más. Pero, bueno, yo no sé, cara de hambre, ¿cómo pone uno cara de hambre? ¿O cómo se nota que uno tiene hambre? Decía yo al hermano Juan, si le vas a decir que vaya, destaca. No, hombre, hermano Enrique, vayan ahí, ¿verdad? Si uno tiene cara de hambre, ¿cómo pone uno cara de hambre? Y medio triste los ojos, medio con hambre. Yo no sé cómo será la cara de hambre, pero dice, este hermano tiene cara de hambre, o él tiene cara de hambre, nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta de que alguien dice Santiago, si te das cuenta que alguien tiene hambre, y lo ves ahí y dice, hermano, necesitas alimentarte bien, hermano, está muy flaco, o se te nota que tienes hambre,
Y dicen, y ahí se vivó la obra, y le di buen consejo. Dice Santiago, no le digas eso. No le digas que tiene que alimentarse. Dale tú dale de comer. Dale un plato para que se alimente. No lo hagas. No te quedes solamente con la intención, tú dale. Demuéstralo con las acciones. ¿Sí? Porque de buenas intenciones, yo creo que todos nos salvaríamos con buenas intenciones. Pero hay que hacer las cosas. No quedarnos nosotros con nuestros pensamientos, sino ponernos a actuar. Por eso decía, pensar y actuar. Sí, el Señor Jesucristo pensaba y actuaba en todo momento, pensaba y actuaba. En una ocasión, hermanos, se le hizo tarde, hermanos, pero va mucha gente, siempre lo seguía. Llegó un momento que lo seguía mucha gente. ¿Y saben qué pensó el Señor Jesucristo? Mira, estos tienen mucha hambre y están cansados. Y dirían nosotros, qué buenos pensamientos del Señor Jesucristo, pero Él no se queda ahí. Dice que mandó recostar a toda la gente. ¿Y cuántos eran en una ocasión? 5,000. Como 5,000, sin contar a las mujeres. Ya no digo, 5,000 son bastantes, ¿verdad? Y en otra ocasión fueron ¿cuántos? Que no eran 4,000, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Dice, mándalos que se recuesten. Y luego, ¿qué dice el Señor Jesús? Descansen porque tienen cara de hambre. No, dice, hay que darles de comer. ¿Y qué dice? Denles ustedes a sus discípulos, denles ustedes de comer. Y yo empiezo a voltear para todos lados. Y son bastantes, ¿cómo le vamos a hacer? El Señor Jesucristo se pone a actuar. ¿Sí? Se pone a actuar y nos da la pauta a seguir, hermanos. Porque el Señor Jesucristo no solamente se queda con pensamientos, sino también viene con acciones. Y dice la palabra de Dios que en aquella ocasión, hermanos, con unos cuantos panes y unos cuantos peces alimentó a los 5,000 y sobraron muchas canastas llenas. El Señor Jesucristo se pone a actuar. Cuando nosotros, hermanos, seamos capaces de pensar y de actuar, hermanos, como cristianos, vamos a tener parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cada día nos vamos renovando, todos nosotros cada día nos vamos renovando buscando ser a la imagen y semejanza de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan? Otra de las cosas, hermanos, cuando el Señor Jesucristo está hablando ahí en el Sermón del Monte que se narra ahí en Mateo, cuando concluye, hermanos, la gente que estaba bajando de ahí de ese Sermón del Monte o que había estado escuchando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, venían maravillados, la gente venía maravillada y ¿saben cuál era lo que le causaba maravilla o lo que le llamaba mucho la atención a la gente de parte de nuestro Señor Jesucristo? Dice, porque enseña como quien tiene autoridad, no como quien, no como los escribas y quienes, y los fariseos. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos dicen que hagas, pero ellos no hacen. ¿Cuántos hay de esos? No, pues donde quiera hay de esos. Muchos dicen, no, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Pero ellos no hacen nada. Y en cambio, hermanos, el Señor Jesucristo, la autoridad que le daba para estar enseñando es que el Señor Jesús decía y actuaba. Eso es lo que da autoridad. El Señor Jesucristo ponía el ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, hablaba de amor, hermanos, a Él le traían los enfermos, hermanos, venían delante de, o hablaba con los pecadores, hermanos, y el Señor Jesucristo demostraba lo que había hablado del amor, lo demostraba, hermanos, con acciones delante de aquellos que necesitaban de ese amor. Y eso le daba autoridad. A nosotros, hermanos, también eso nos va a dar autoridad. No solamente quedarnos con pensamientos, sino también con acciones. Y cuando tengamos pensamientos y acciones juntos, hermanos, vamos a hablar con autoridad. Fíjate, es bien importante, hermanos, eso. Pensar y actuar. ¿Sí? Eso es lo que debe de caracterizar nuestra vida como cristianos. Pensar y actuar. ¿A quién le gusta mandar aquí? Creo que todos nos gusta mandar. ¿Quién nos gusta mandar? Mandar a las mujeres, les gusta mandar más a las mujeres. Dijo el hermano ayer, el hermano Mérico, que su esposa le mandaba, pero más poquito. ¿Sí? Ayer que estábamos, a mí no me gusta que me manden y que me manden bien, con amabilidad. Yo creo que a todos nos gusta que nos manden con amabilidad, ¿verdad? Si nos van a mandar, que nos manden con
con amabilidad, ¿verdad? Si todos quisiéramos mandar, no ustedes, no, yo creo que si nosotros vamos a un trabajo nos gustaría mandar, ¿sí? Para que otros hagan el trabajo y nosotros mandamos, ¿verdad? En una ocasión les decía yo, estaba trabajando en una oficina y llegó un ingeniero. Trabajamos nada más dos en la oficina, un ingeniero y su servidor trabajamos en la oficina. Llegó un ingeniero, yo estaba ocupado y lo atiende el otro ingeniero. Él nunca atendía a las personas, me tocaba a mí, pero en esa ocasión le tocó a él. ¿Qué anda haciendo? Dice, vengo a buscar trabajo. Y le dice, y aquí traigo mi solicitud y traigo mi currículum. Y luego le dice, ¿y de qué anda buscando? ¿Usted qué? No, pues yo soy ingeniero. Y, yo también. ¿Cómo voy diciéndole? Pues, como que te equivocaste el lugar porque pues aquí estoy yo, ¿verdad? Pero dice, ¿y cómo de qué le gustaría trabajar? Ahí había un tajo de carbón, había maquinaria, mucha maquinaria, mucho trabajador. Dice, a mí me gustaría trabajar de jefecillo. ¿Cómo? Es que yo quiero ser jefecillo. Y nos quedamos de como rápido. Y dijo, pues todos queremos ser jefecillos, ¿no? ¿Por qué? Porque el jefecillo es el que manda, no el que hace, ¿verdad? ¿Quiere ser? ¿Por qué quieres ser? No, quiero ser el jefe. No, me dijo, pues aquí hay más un jefe, yo soy el dueño, a menos de que quieras correr el dueño, ¿verdad? Porque es el que manda, nada más, todos los demás trabajamos. Dice, pero me llamó la atención, ¿por qué? Dice, es que quieres ser jefe. Dice, pues es que no quería hacer nada más quería ser jefe. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida actuamos de la misma manera? ¿Sí? Pues debe de ser, hermanos, debe de ser congruentes nuestros pensamientos con nuestras acciones. ¿Para qué, hermanos? Para demostrar que somos merecedores, ¿sí? Que somos merecedores de las bendiciones de Dios. Por eso dice, si tú vas a pensar todas estas cosas que está mencionando el apóstol Pablo en el versículo 8, si tú las vas a pensar, vas a tener algo como consecuencia. ¿Sí? Si te llenas de todas estas cosas, vas a tener como consecuencia que tu actuar va a ser igual a tus pensamientos. Por eso dice el versículo 9. Fíjense lo que dice el versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste. Qué bueno, es que nos enseñó muy bien Pablo y lo recibimos muy bien. Dice, y oíste. Porque se notaba que hablaba bien del apóstol Pablo, pero no se quedó ahí. Si ahí se queda, todo bien hubiera sido bien porque habían aprendido bien. Pero dice el apóstol Pablo al final, y visteis en mí. Pablo les enseñó. Y todo lo que Pablo les enseñó, lo vieron ellos en Pablo. Lo vieron. Vieron actuar, vieron que había, hermanos, congruencia entre lo que él enseñaba y lo que él estaba haciendo. ¿Sí? Había congruencia en lo que él enseñaba y lo que él estaba haciendo. Eso es bien importante, hermanos, en nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque les voy a decir algo, hermanos. Yo les voy a decir algo. ¿Quién de ustedes les gustaría alcanzar la vida eterna? ¿Les gustaría? Levanta la mano que quiere ir a la vida eterna con Dios. ¿Quién quiere ir? Todos queremos ir. ¿Sí? ¿Alguna vez lo hemos pensado? Sí, hermano, lo hemos pensado, amén, y decimos amén. Sí, hermano, lo hemos pensado, que queremos ir a la vida eterna. ¿Por qué, hermano? Yo me hago la pregunta, ¿por qué no actuamos de acuerdo a ese pensamiento? Yo quiero ir a la vida eterna, pero tengo que hacer todo eso. Tengo que ir a congregarme, tengo que ir a cantar, tengo que orar a Dios, tengo que demostrar mi cristianismo. Todos queremos ir a la vida eterna, pero muchos no queremos comprometernos para ir a la vida eterna. ¿Y cuánta diferencia hay entre un cristiano que no hace nada por demostrar su cristianismo y alguien que vaya afuera? No hay nada, hermano. Entonces, es un riesgo, hermano, entre lo que nosotros queremos y lo que muchas veces demostramos con nuestras acciones. Dice el apóstol Pablo, tú piensa y actúa como cristiano. Que no haya diferencia. ¿Sí?
¿sí? Que no haya diferencia en ese pensamiento y en ese actuar. Si quieres ir a la vida eterna, actúa conforme a que quieres ir a la vida eterna. ¿Sí? Un joven que quiso ir o quería saber qué era lo que tenía que hacer para tener la vida eterna, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el joven? Pues no se dice, ¿verdad? Nomás dice que era un joven rico. Joven rico, se imagina. ¿Qué puede pensar? ¿Qué anda pensando el joven rico? Pues pensaba muy bien. Y saben que pensaba muy bien, hermanos, porque el Señor Jesucristo, cuando mira a este joven que viene acercándose a él y le dice, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Dice la palabra de Dios, y Jesús lo amó. Simplemente, hermanos, ¿cómo puedes encontrar a un joven que se está preocupando por su salvación y luego aparte rico? ¿Sí? Joven y aparte rico, y se está preocupando por su salvación y quiere saber qué es lo que tiene que hacer para obtener la vida eterna. Lo quiere saber. Y el Señor Jesús, hermanos, cuando lo mira, lo ama, porque vio que había sinceridad en sus palabras y vio que quería alcanzar algo. Y lo pensaba. Y le dice el Señor Jesús, guarda los mandamientos. No, hombre, los he guardado desde que soy niño. Todo lo he guardado. Y no cabe duda, hermano, volvemos a lo mismo. El Señor Jesús sabía los pensamientos y sabe quién dice la verdad y quién no la dice. Y el Señor Jesús sabía que aquel joven estaba diciendo la verdad. Si no, ahí mismo le dicen, no es cierto, no lo hacen. Pero sí lo hacía. Pero, hermanos, aquí viene el pero, que muchas veces existe también en nosotros. Viene el pero. ¿Y cuál es el pero? Dice, muy bien, ya todo lo he hecho. Y ahora, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Como que ahí está más complicado. ¿Cómo que voy a vender todo? ¿Lo voy a repartir a los pobres? ¿Cómo está eso? Tienes que sacrificar algo de ti para que puedas obtener algo más. Y el joven, aquel joven rico, dice la palabra de Dios, triste final, oscuro final. Digo oscuro porque tuvo enfrente la luz y escuchó las tinieblas. Digo, aquel joven se fue muy triste. ¿Y saben por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones, tenía muchos bienes. Y no estuvo dispuesto a dejarlos por seguir a Cristo. Y aquella pregunta inicial, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Dónde quedó? ¿Cuántos de nosotros queremos ir a la vida eterna, pero no queremos sacrificar? No sacrificamos nada de nosotros. ¿Sí? No estamos dispuestos a sacrificar. Yo les puedo decir ahorita, aquí estamos bien cómodos. ¿Sí se sienten cómodos? Sí, estamos bien cómodos, bien agradables. Hay lugares, hermanos, donde no hay comodidad. No hay esa comodidad. Se sientan abajo de un árbol, en bancas no tan cómodas, ¿sí? El clima no tan cómodo, no tan agradable, y ahí están. ¿Sí? Entonces, hay lugares donde es así, hermano, y ellos dicen, es que sí se están sacrificando, sí se sacrifica. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer nada más es que venir, nada más. Allá se sacrifica, en otras partes se sacrifica, nosotros no. No hemos aprendido a valorar, hermanos, el verdadero significado, hermanos, del sacrificio para con Dios. No estamos dispuestos muchos de nosotros a sacrificarnos y vamos a caer en la misma consecuencia, hermanos, que sí queremos ir a la vida eterna, pero sin sacrificio. Tenemos buenos pensamientos, amamos a Dios. Yo sí les digo ahorita, ¿aman a Dios? Sí. Van a decir que sí, ¿verdad? Sí. ¿Amamos a Dios? Sí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si me amas, ¿lo estamos haciendo? No. Es conectar nuestros pensamientos con nuestras acciones. Piensa y actúa como cristiano. ¿Sí? Hay que conectar nuestros pensamientos con nuestras acciones. Entonces el apóstol Pablo dice, así nos vieron ustedes a nosotros.
No solamente les hablábamos, sino también les demostrábamos con nuestros hechos, con nuestra vida, cómo se debe de hacer las cosas. Y cuando nosotros, hermanos, aprendamos a conectar nuestros pensamientos con nuestras acciones, hermanos, vamos a ser agradables delante de Dios, vamos a ser bendecidos por Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el resultado de cuando nosotros aprendemos a conectar nuestros pensamientos en nuestras acciones? ¿Qué dice el resultado ahí al final del versículo 9? Y la paz de Dios, no la paz de los hombres, sino la paz de Dios, que también había hecho una aclaración del apóstol Pablo en el versículo anterior. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, la paz de Dios estará. ¿Cuándo qué? Cuando aprendamos a conectar nuestros pensamientos con nuestras acciones. La paz de Dios. ¿Cuál es la paz de Dios? ¿Ustedes saben cuál es la paz de Dios? ¿Sí? ¿Saben cuál es la paz de Dios? La paz de Dios es aquella que se puede llegar a tener. Y puede haber tormentas en nuestra vida, o puede haber tormentas alrededor nuestro, puede estar cayendo del cielo. ¿Y nosotros estamos? Alguien dice, no, es que tiene el sueño bien pesado. Cuando el Señor Jesús se subió a una barca con sus discípulos para cruzar el mar hacia el otro lado, dice que vino una tormenta muy fuerte. Y los discípulos se empezaron a asustar y las olas se movían la barca hacia un lado, hacia el otro lado, y se miraban unos a otros y el agua se metía a la barca y todos asustados. ¿Y saben qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba dormido. Estaba dormido el Señor Jesús. Y la barca está a punto de hundirse y la barca... Y el Señor Jesús no. A tal grado, hermanos, que dice la historia, que van los discípulos del Señor Jesús. ¿A qué? Despiértate. No te da pendiente que nos vayamos a morir. La paz de Dios, hermanos, es esa. ¿Cuál? Que puedes estar tranquilo aún en los peores momentos de tu vida, en los momentos que sufres, en los momentos que pasas alguna dificultad, en los momentos en que las situaciones a veces se tornan un poquito críticas en nuestra vida, enfrentas problemas, enfrentas situaciones contrarias, puedes mantenerte tranquilo. ¿Saben quién es el que da la paz? Ese tipo de tranquilidad y ese tipo de paz. Dios, siempre y cuando tus pensamientos estén conectados con tus acciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? ¿Queremos la paz de Dios? Sí, hermanos, sí la queremos. Queremos esa paz de Dios. Entonces hay que conectar nuestro pensamiento con nuestras acciones. Hay que hacerlo de la manera bien clara. Hay que buscar, hermanos, ir creciendo. Hay que buscar, hermanos, ser mejores delante de Dios. ¿Sí? Aquí ser mejores delante de Dios. Aquí estamos viendo el lado positivo, hermanos. Alcanzar nuestra salvación, que esa es la meta principal de todos nosotros, alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna, el poder estar, hermanos, en uno de esos lugares que los cuales ha preparado el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Si verdaderamente quieres alcanzar eso, sacrifícate. ¿Sí? Sacrifícate. Yo me quedo admirado, hermanos. Y no quiero pasar por alto para felicitar a nuestros jóvenes que se han graduado. En este año se graduaron, ¿verdad? ¿Qué se graduó? La hermana Nayel, que ahora se graduó ya. La hermana Olga también se graduó. No, Carmen, ¿verdad? Hay que llamar como Carmen. Y a veces uno mira hacia atrás. Cuando llega un momento de graduación, miras hacia atrás. Y a veces dices, no, qué bueno que se graduó. Y ves hacia atrás y el tiempo a veces... ¿Recuerdas tiempos difíciles? Tiempos que batallaste, alguna materia que se reprobó allí, o tal vez que lo que batallaste, etcétera. Pero estás llegando al final de tu vida, de esa etapa de estudiante, en que ya estás recogiendo la recompensa de un sacrificio que hiciste. ¿Sí? Y esa es la satisfacción, hermanos. La alegría. ¿Por qué se alegran cuando se gradúan? ¿Por qué no van a ir a la escuela? No. Porque han cumplido una etapa.
Y nosotros, hermanos, en nuestra vida espiritual también, hermanos, debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque somos capaces de cumplir etapas. ¿Por qué? Aunque la pasamos difícil, aunque pasamos complicadas etapas de nuestra vida, nos damos cuenta que el Señor está con nosotros. Y esa es la parte importante. Y esa es la parte positiva, hermanos. Tener pensamientos y acciones que van de acuerdo a nuestro cristianismo. Pero aquí viene la parte negativa. Ya vimos la parte buena, la parte que todos queremos ir a la vida eterna y que espero, hermanos, que todos tengamos ese propósito. Y si ya lo estamos haciendo, que lo hagamos con más esmero, hermanos, preocuparnos por nuestra salvación. Preocuparnos por nuestra salvación. Si no lo estamos haciendo, hay que hacerlo. Si nunca lo he hecho, ¿qué empiezas a hacerlo hoy? Pero también a veces decimos nosotros, es que hay que tener conectados nuestros pensamientos a nuestras personas. Pero cuando nuestros pensamientos son malos, ¿qué hacemos cuando nuestros pensamientos son malos? ¿Verdad? Fácil lo hacemos, ¿verdad? No, lo tengo por ahí, me voy a meter el pie, pensé meter el pie, y ahí lo meto el pie para que se caiga. Es una forma de decirlo, ¿verdad? A veces nosotros no podemos controlar nuestros pensamientos. Aparecen esos malos pensamientos en nuestra mente. Hermanos, aparecen esos malos pensamientos en nuestra mente y luego decimos lo que estamos pensando. ¿Sí? Decimos lo que estamos pensando. Se deslizan ahí, hermanos. Y muchos de nosotros somos tan débiles que nuestros malos pensamientos ganan. Y actuamos, como dice hermana Lucy, actuamos fácilmente de acuerdo a esos pensamientos. Hermanos, todos, hermanos, llegamos a tener ese tipo de pensamientos. Lo importante, hermanos, es llegar a ¿qué? A controlar esos malos pensamientos. ¿Saben quién nos ayuda a controlar esos malos pensamientos? ¿Quién? Dios, Dios, sí nos ayuda. En lo general, Dios. Pero más específicamente, ¿quién nos ayuda a controlar esos malos pensamientos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para eso está ahí. Para eso está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando en aquel día de Pentecostés Pedro les estaba predicando y todos aquellos se compungieron de corazón porque Pedro les dijo que habían crucificado al Hijo de Dios. Y dice, bueno, y varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Le dicen aquellos discípulos, aquellas personas, ¿qué vamos a hacer? Dice que dijo el apóstol Pedro, bautícense, arrepiéntanse y ¿qué? Y bautícense ¿para qué? Para perdón de pecados y para que reciban ¿qué? El don del Espíritu Santo. Aquel que ya ha sido bautizado ha recibido ese don del Espíritu Santo, tener el Espíritu de Dios en nosotros. Le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando yo me vaya, sí, yo me voy a ir, aquí usa tristeza, dice, pero no estén tristes porque voy a mandar al Consolador, el Espíritu Santo, el cual les va a ayudar en todas las cosas. Ese Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, hermanos, a controlar nuestros malos pensamientos, a decirte no estés pensando eso. ¿Por qué? Porque debes actuar de acuerdo como un hijo de Dios. Nos da una palmada, nos llama la atención, no estés pensando eso. ¿Para qué? Para que no lo vayas a hacer, para que no lo digas, para que no ofendas, para que no hagas daño. Pero cuando el Espíritu Santo, hermanos, está fuerte en nuestra vida, nos detiene. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, lo alimentamos bien, nos detiene, tiene la fuerza para detenernos. Pero cuando ese Espíritu Santo, hermanos, está flaco, está débil, porque no lo alimentamos con la palabra de Dios, porque no lo alimentamos, hermanos, con nuestro servicio hacia Dios, hermanos, ese Espíritu no va a poder, hermanos, con los malos pensamientos. Y los malos pensamientos los vamos a llevar a cabo por medio de las acciones. Importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Por eso les digo, si aparecen los malos pensamientos, pero si el Espíritu de Dios está fuerte en nosotros, esos malos pensamientos, hermano, no nos pasa nada. Pero si no está fuerte el Espíritu en nosotros, podemos caer fácilmente. ¿Sí? ¿Cuáles son los malos pensamientos que aparecen en ustedes? Pensamientos de egoísmo. ¿Alguna vez han aparecido pensamientos de egoísmo en nosotros? ¿No? Hay uno que aparece ahí. Los pensamientos de venganza. Está bien, hermano, lo perdono, pero no se descuide. ¿Cómo, hermano? No se descuide.
Hermanos, ¿cuántas veces eso aparece en nuestra vida? El problema es que a veces pensamos y actuamos, como decía, vuelvo a decir, hermano Lucy, actuamos bien fácilmente cuando tenemos malos pensamientos. Es más fácil hacerlo malo que hacerlo bueno. Pero voy a decir cuál es un mal pensamiento, ¿no? O malos pensamientos. O un sentimiento que puede aparecer en nuestra vida. Y que puede ser peor de todos los malos pensamientos. La indiferencia. ¿Han oído hablar de la indiferencia? ¿Sí? El Señor Jesús. Ya, es el último comentario porque vamos a acabar en nuestro tiempo. El Señor Jesús hablaba, y hay una parte, hermanos, hay unos evangelios se narra, de hecho se narra nada más en 3 de ellos, acerca de unos ayes que le dice ayes sobre las ciudades. ¿Cuáles? Hay de ti Corazín, hay de ti Capernaum y hay de ti Betsaida. ¿Cuál es el lamento? Eran 3 ciudades. Y esas 3 ciudades, hermanos, ¿saben dónde estaban? En la región donde más tiempo pasó nuestro Señor Jesucristo, que fue en la región de Galilea. Muchas veces el Señor Jesucristo estuvo allí. Y fíjense lo que dice, hay de ti Corazín, hay de ti Capernaum, hay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, dice, se hubieran arrepentido. En Tiro y Sidón eran las ciudades más pecadoras que había en ese tiempo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ahí, hermanos, en Corazín, en Capernaum y en Betsaida se hicieron muchos milagros del Señor Jesús. ¿Y saben cuál fue el pecado de ellos? Su indiferencia, porque nunca se arrepentían. Alguien dijo en una ocasión, y se me quedó grabado, nunca le cerraron las puertas a Jesús. En Corazín, en Capernaum, en Betsaida, nunca le cerraron las puertas al Señor Jesús. Pero tampoco nunca se las abrieron. Simplemente el Señor les era indiferente. ¿A cuántos de nosotros se llena ese pensamiento de indiferencia a las cosas, cuando se refieren a las cosas del Señor, a las cosas de la iglesia, a las cosas de nuestro servicio, a las cosas de nuestra dedicación, nos causa indiferencia? Alguien lo dijo, a veces nosotros cuando somos indiferentes, ¿cómo dicen los jóvenes cuando son indiferentes a algo? ¿Cuál es la frase que utilizan? ¿Qué opina de él o de ella? ¿Qué dicen los jóvenes? Para demostrar que son indiferentes. ¿Qué es la palabra que utilizan? Me da igual, pero así los jóvenes ¿verdad? Que dicen X. Oye, ¿qué es? X. No me interesa, no me es indiferente, ni bueno, ni malo, ni nada, ¿verdad? Simplemente me es indiferente. Oye, ¿qué piensas? No, X, ¿verdad? Esa es la frase que dicen. Muchos de nosotros en nuestra vida somos así. Y la indiferencia también es pecado. La indiferencia es pensamiento. Y la indiferencia se convierte en acciones. Y las acciones, ¿saben cuáles son el resultado de las acciones? Lugares vacíos en las congregaciones. Lugares vacíos en las congregaciones. Lugares que deberían estar llenos. ¿Sí? Esa es la indiferencia. Y tengamos cuidado, hermanos, porque nuestros malos pensamientos son fáciles de obedecer. ¿Sí? Hermanos, actuemos pues conforme a lo que deben de ser los pensamientos de un cristiano, si nos jactamos de serlo. Pensar y actuar como cristianos, si en verdad hemos valorado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, si en verdad nos hemos dado cuenta y nos llama la atención verdaderamente que el Señor Jesucristo haya hecho ese sacrificio de morir por nosotros en la cruz, de que Dios nos haya amado de tal manera, como lo dice Juan 3:16. Porque cuando no nos preocupamos por nuestra salvación, hermanos, cuando no nos preocupamos por nosotros, por alcanzar la vida eterna, hermanos,
estamos diciendo al Señor Jesús, a mí no me interesa lo que tú hiciste por mí. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, que nuestro pensar y nuestro actuar, hermanos, sea como cristianos. Y ahí vamos a quedarnos, hermanos, porque quiero compartir un poquito más ahí en el versículo 9. Lo que está diciendo el apóstol Pablo: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, dice esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Por eso lo vamos a ver la próxima semana. Los invitamos para que estén aquí presentes para continuar con nuestro estudio. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Voy a decir algo, hermanos. Pablo les está diciendo esto a los filipenses, no porque no lo estuvieran haciendo. Lo estaban haciendo y Pablo no quiere que lo dejen de hacer. Y también nos lo está escribiendo aquí en los de Sabinas. Porque si nos ven que lo estamos haciendo, no quiere que dejemos de hacerlo. Y si alguien no lo está haciendo, quiere que se ponga a hacerlo. Porque no quiere que nadie se pierda. Bueno, si alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, hermanos. ¿No? ¿Sí entendimos? ¿Vamos a hacer algo en consecuencia de lo que ya entendimos? Espero yo que sí, hermanos. Que no esperemos hasta el último